Nada como la muerte para devolvernos a la vida. La vida en ocasiones se nos hace tan común y tan simplista que en ocasiones dejamos de entender que es el regalo más maravilloso que Dios nos haya podido dar. Y ciertas noticias logran convencernos de la fragilidad del ser y logran devolvernos a una realidad que durante mucho tiempo hemos abandonado. Los diagnósticos médicos en algunas circunstancias logran ser las frases más crueles que alguna vez hayamos escuchado. No existen consuelos posibles ante la determinación del fin de la vida. La Biblia no es ajena a una concepción amplia de lo que significa la muerte. Eclesiastés capítulo 8, el verso 8 dice: no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Job capítulo 14, desde el verso 1 al 5 dice: el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Sobre este abres tus ojos y me traes a juicio contigo. ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Salmos capítulo 90, el verso 10 dice: los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Uno de los aspectos más inquietantes acerca de la muerte es que no tenemos control sobre ella. Podría ser alguna enfermedad o el envejecimiento, un accidente, una catástrofe natural, pero lo cierto es que no sabemos cuándo vamos a morir. Pero la muerte no tiene por qué ser el final de nuestros sueños, no tiene que ser el fin de nuestras esperanzas, porque nosotros los creyentes podemos enfrentarla con un alegre anticipación en vez de estar ansiosos y temerosos. ¿Sabe por qué? Porque ya Cristo conquistó la muerte. San Juan capítulo 11, desde el verso 25 al 26 dice: le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? San Juan capítulo 14, el verso 19 dice: todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Pero vosotros me veréis. Nosotros no hablamos como los españoles del siglo pasado. Pero ustedes me verán, porque yo vivo, vosotros también viviréis. La muerte marca el inicio de la vida verdadera, si podemos llamarlo de algún modo, porque estaremos en consecuencia de la muerte en perfección gloriosa y en comunión perfecta con Cristo. Este es un privilegio de aquellos que ponen su fe en Él, ya que nos resucitará en el día postrero
y viviremos para siempre con Él. La resurrección de Lázaro. La resurrección de Lázaro nos muestra un episodio del que hablé hace un par de días, que muestra las dicotomías o las complejidades de la vida. Aquí se nos muestra el poder del Señor sobre la muerte. Hay quienes consideran que la resurrección de Lázaro es el milagro más grande que hizo Jesús durante su peregrinar sobre la tierra, ya que Lázaro, además de estar muerto, ya tenía 4 días de muerto. Nosotros tenemos una esperanza. Si Jesucristo no puede hacer nada frente a la muerte, todo lo demás que haga no sirve de nada. El texto de la Biblia, el argumento más relevante del texto bíblico acerca de la resurrección está en 1 de Corintios capítulo 15. Y el verso 19 dice: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, y lo que viene diciendo antes es que si Cristo no ha resucitado y nosotros esperamos en Cristo, si esperamos en un Cristo que no resucitó, en consecuencia somos los más dignos de conmiseración, somos los más dignos de pesar entre todos los hombres. Pero no es así. Pero no es así entre nosotros, porque nosotros esperamos en Cristo porque Él es. Porque Él es la resurrección y es también la vida. Aleluya. Así que estudiaremos este capítulo 11 e intentaré a partir de él dilucidar verdades y enseñanzas para nuestras vidas. Dice que estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, y esta es la frase que yo les hablé hace un par de días, que es muy controversial: he aquí, el que amas está enfermo. No sé si usted se ha fijado, pero si usted es papá y usted tiene el poder y la capacidad para hacer algo, ¿cómo es que usted, amando a su hijo, no lo hace? Si Jesús tiene el poder para sanar, ¿cómo así que aquel a quien ama permite que esté enfermo? Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar en donde estaba. El consuelo que tenemos en el propósito de la muerte. Jesús estaba ministrando al otro lado del río Jordán, evitando a los líderes judíos que lo querían matar y que lo estaban buscando. Estando allí, llega un mensajero para decirle: Lázaro está enfermo. María, Marta y Lázaro eran amigos del Señor. Ellas, cuando ven la enfermedad de su hermano, mandan a decir al Señor que Lázaro está enfermo. Mandan a decirle a su amigo, a su Señor, a su maestro lo que estaba sucediendo. Ellas llevaron su inquietud a los pies de Cristo, porque la fe que vence las aflicciones es aquella cuando estamos abrumados, estamos tristes y agobiados, pero tenemos la capacidad de sobreponernos a estas y llevarlas a los pies de aquel que puede hacer algo en medio de nuestra circunstancia. Pero la reacción de Jesús es extraña.
Dice el verso 4, oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Todo lo que iba a suceder, la enfermedad, la muerte y resurrección de Lázaro, iba a suceder porque Dios tenía un propósito especial con él. Dice el verso 5 y 6, y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Uno esperaría que el Señor hiciera algo diferente, que apenas él escucha que su amigo Lázaro está enfermo, él de manera inmediata hubiese dejado a un lado las actividades que estaba realizando del otro lado del Jordán y se hubiese ido directamente a Betania para sanar a su amigo. Pero no ocurrió así. Desde el verso 1 hasta el verso 5 se nos plantea un contexto respecto a la relación de Jesús con Lázaro y su familia. Y hace un planteamiento bien particular que podríamos denominar el consuelo que tenemos al saber el propósito de la muerte. Llama la atención que Jesús se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. En el principio del verso habla del amor que él tenía por Lázaro y su familia. Esa tardanza sirvió para asegurar que Lázaro de verdad se muriera. Ese tiempo que transcurrió, que Jesús permitió quedarse más en el otro lado del Jordán, fue el tiempo suficiente para que nadie interpretara que ese milagro era un fraude, que ese milagro era una mentira, o que alguien dijera: no, no es cierto, Lázaro solo tuvo un evento de catalepsia y él vino y lo despertó, pero nunca estuvo muerto. No es cierto. Esos 4 días demostraron que Lázaro de verdad se había muerto. Lázaro no estaba cataléptico o en un sueño profundo. No es cierto. El amor de Dios es un amor que busca nuestro bien, nuestro perfeccionamiento, nuestra santidad. El hecho de que Él nos ame y que nosotros lo amemos a Él no es una garantía de que nosotros estaremos a salvo de todos los problemas y dolores de la vida. No es una garantía. Nunca debemos pensar que el amor de Dios y el sufrimiento son incompatibles y emitir frases que a mí me producen escozor, porque es como si nosotros no pudiéramos permitirnos sufrir, como si no fuese aceptable que nosotros pudiésemos llorar un rato frente a la cama de nuestro familiar enfermo, terminal, con un diagnóstico que solo le da un límite a su vida. Es como si no nos pudiésemos permitir llorar cuando alguien nos rompe el corazón, o cuando la circunstancia de la muerte momentánea por un accidente de tránsito, por una catástrofe, se lleva a alguien que nosotros queremos. A mí hace poco me recomendaron ir al psicólogo, y la razón es que este mes, el 17 de mayo, cumple 1 año de muerto mi mejor amigo de universidad, mi hermano, si se puede decir de algún modo. El COVID lo alcanzó en una unidad de cuidados intensivos siendo el médico, y lo ingresaron el 16 de abril a una unidad de cuidados intensivos en Valledupar, y el 17 de mayo murió. Y hay días en que yo amanezco y lo recuerdo y lloro. Y alguien me dijo: deberías ir al psicólogo. No sé si es que no hemos comprendido nuestra naturaleza, nuestra humanidad, y no nos hemos dado cuenta lo frágiles que somos. Si no nos hemos dado cuenta que en ocasiones los recuerdos llegan de tajo y como que nos abofetean y nos hacen ver la realidad que nosotros enfrentamos. Se vale llorar, se vale en ocasiones sufrir, se vale en ocasiones estar triste frente a la realidad que nos agobia.
Dice San Juan 16, verso 33: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Qué buenos esos peros de Jesucristo. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús escogió en ese momento no sanar a Lázaro porque vio una oportunidad para glorificarse. El propósito por el cual estamos acá en la tierra, aunque suene difícil, no es ni siquiera tener felicidad, no es ni siquiera tener bienestar. El propósito por el que estamos acá en la tierra es para que glorifiquemos a Cristo en todo lo que nosotros hacemos. Desde el verso 7 dice: luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Cristo lo que quiere decir es: yo estoy haciendo la voluntad de mi Padre. Los discípulos estaban nerviosos porque le iban a apedrear, y Cristo queriendo ir ahí, refiriendo de algún modo que él no iba a tropezar con nada hasta que cumpliera el propósito por el cual estaba acá en la tierra. Él les estaba diciendo: yo no voy a morir, nada me va a pasar hasta que se cumpla el tiempo designado por Dios. El verso 11 dice: dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme. Oiga, qué bonito. Nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, pero vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Dice del 17 al 19: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y María para consolarlas por su hermano. Betania estaba a 3 kilómetros de Jerusalén. El hecho de que el versículo 19 afirme que habían muchos deja entrever que era una familia prominente de ese lugar. Desde la perspectiva humana, estaban esos hombres y esas mujeres consolando a Marta y María por la muerte de su hermano. Pero desde la perspectiva divina, Dios los había llevado allí para que ellos contemplaran, observaran la resurrección de Lázaro. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Aquí vemos, como siempre, a Marta sumamente activa. Y dice que Marta le dice a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. El versículo 21 refiere la expresión de Marta acerca de su fe puesta en Jesús, afirmando que si el maestro hubiese estado allí, su hermano no habría muerto. La sola presencia de Jesús, la sola presencia de Jesús logra calmar a esos corazones atribulados por la muerte de Lázaro. Fíjese que el verso 22 evidencia una confianza acerca de lo que Jesús podía hacer.
Pero la confianza que ella tenía en Jesús no le alcanzaba para creer que Jesús pudiera resucitar a Lázaro. Solo le alcanzaba para creer que si Jesús hubiese estado cuando Lázaro estaba enfermo, lo habría podido sanar. Dice el verso 22 al 24: pero también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Y Marta le respondió: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Dijo Jesús en el verso 39: quitad la piedra. Y otra vez Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días de muerto. Marta sí confiaba en que el Señor podría sanar a su hermano si se lo hubiese encontrado vivo. Pero se le olvidó algo importantísimo que a nosotros no se nos puede olvidar nunca. Y es que Dios sí tiene control de las circunstancias de la vida. Jesucristo sí tiene control sobre todas las circunstancias de la vida. Pero Él también tiene control sobre las circunstancias de la enfermedad y también sobre las circunstancias de la muerte. En ocasiones nosotros pensamos como ella. Y en medio de la prueba decimos: ay, si las cosas hubieran sido diferentes. Ay, si no hubiera hecho lo que hice. Si hubiese tomado más precauciones, el accidente no habría ocurrido. Ay, si hubiese ido antes al médico. Si hubiese ido antes al médico, en el análisis habría salido y me habrían detectado y me habrían curado la enfermedad. Pero sin ser un poco místico, que no me agrada hacerlo, yo quisiera creer que esto es una contradicción. Porque si Cristo es el Señor, si Cristo es el Señor, yo no sé si usted lo cree en esta mañana, pero Jesucristo es el Señor. Porque si Cristo es el Señor, Él tiene el control de todas las situaciones que ocurren en nuestra vida, tanto las que llamamos buenas como las que llamamos malas. Mire lo que dice Salmo 135, acompáñeme a leerlo. Salmo 135 dice: todo, un absoluto, todo es todo. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. ¿Y dónde lo hace? En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra. Hace los relámpagos para la lluvia. Seca de sus depósitos los vientos. Él es quien hizo morir a los primogénitos de Egipto, desde el hombre hasta la bestia. Envió señales y prodigios en medio de ti, oh Egipto, contra Faraón y contra todos sus siervos. Destruyó a muchas naciones y mató a reyes poderosos. ¿Qué nos dice ese texto? Que el Señor es quien saca las nubes. El Señor es quien envía los relámpagos. El Señor es quien envía la lluvia. El Señor es quien envía el viento. El Señor es quien permite que el sol brille. Aleluya. Y aunque para nosotros todo esto se haya vuelto cotidiano y esto sea lo normal, todas estas cosas están bajo el control, el poderío y la autoridad de Dios.
Yo no sé si esto le vaya a sonar muy absolutista, pero no hay nada, ninguna circunstancia, ningún problema, ninguna prueba, ninguna enfermedad, ninguna dificultad que primero, antes de poder tocarme, no haya tenido que pasar primero por Cristo antes de llegar a mí. Si ha llegado tan lejos alguna circunstancia que usted está viviendo y usted se pregunta, pero Dios pudo atenderla al principio cuando era más chica. Tal vez si a mi tío del que les he hablado no hubiese sido el 2 de marzo que lo hubiesen llevado a la valoración por el gastroenterólogo, sino 6 meses antes, hubiese sido distinto. Pero sabe que no. Sabe que no. Debiéramos negarnos a entrar en pánico ante las circunstancias. Debiéramos negarnos a perder la tranquilidad que Dios ha traído a nuestra vida, y en medio de las circunstancias más adversas, levantar nuestros ojos al cielo y aceptar todo lo que viene a nuestra vida como el propósito de bendición de Dios para nosotros. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Oiga, qué bueno. Qué bueno que nuestra esperanza no está puesta en otro humano en las mismas condiciones nuestras. Así que ninguna tristeza podrá lograr perturbarnos. Ninguna prueba podrá desarmarnos. Ninguna circunstancia nos hará temer, porque descansará en la alegría de saber quién es. ¿Quién es nuestro Señor y nuestro Dios? Por eso es fascinante el verso 23. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Qué contundencia las palabras de Cristo. Pero Marta, ante la respuesta del Señor, que lo que quería decir era que en el día postrero su hermano resucitaría, eso fue lo que ella interpretó. Entonces ella le dice en el verso 24: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Marta conocía las enseñanzas del Antiguo Testamento, pero ella pensaba que él podía resucitar en el día final a su hermano, pero no en ese momento. La fe que vence aplica la verdad de Dios en el presente. La fe que vence aplica la verdad de Dios en el presente, en este momento, en esta circunstancia. Es bueno, es bonito saber que Marta confiaba que iba a haber una resurrección de los muertos, pero lo que Cristo quería era que ella aplicara esa promesa a su situación actual. Jesús quería que ella creyera que Él podía levantar y que levantaría a Lázaro de los muertos ese mismo día. Así que nuestra fe debe ser aplicada en el presente y no al futuro solamente. Para nosotros es más fácil decir y creer que algún día Dios hará que todas las cosas obren para bien. Nosotros aguardamos una esperanza bonita, buena, bienaventurada acerca de lo que Dios hará en el futuro. Pero qué importante creer también que Dios trabaja para nuestro bien presente. Que Dios está en nuestras circunstancias del presente, del hoy. El consuelo que Jesús ofrece es contundente. El verso 25 y 26 lo afirman. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Esta es la quinta vez que Jesús
hace la declaración del yo soy. Ya había dicho antes: yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. Y luego dice: yo soy la resurrección y la vida. Esa resurrección no va a ser en el día postrero. Yo estoy aquí presente, y como consecuencia que yo estoy aquí, algo tiene que ocurrir. Algo tiene que pasar. El Señor nunca negó que habría una resurrección futura, pero Él estaba dándole a Marta un consuelo en el presente. Ni la resurrección ni la vida existen sin la intervención de Jesucristo. El tiempo, ese día postrero, no es barrera para aquel que posee el poder de la resurrección y la vida, porque como consecuencia de lo que Él es, de lo que Él es, y es que si Él dice que es la resurrección y la vida, Él puede dar vida cuando quiera y a quien Él quiera y en la condición que Él quiera. El Señor le está diciendo a ella y a nosotros en esta mañana que confiemos en Él. Que confiemos en Él como el único que tiene poder sobre la muerte. Jesús es la resurrección y la vida personificada. Es la vida plena y bendita. Él es la causa. Él es el manantial, la fuente de la gloriosa resurrección de los creyentes y de su vida eterna. Y porque Él vive, y porque Él vive, nosotros también viviremos. Y porque Él vive, aleluya, hay consuelo en la persona de Cristo. Hay consuelo en la promesa de Cristo. El texto afirma de manera categórica: el que cree en mí. Oiga, es fascinante. Yo no sé si usted le encuentra sentido a lo que dice la palabra de Dios, pero es que sus declaraciones debieran retumbar en nuestro interior y darle un nuevo sentido a la visión que nosotros tenemos de la existencia. El que cree en mí. ¿Cuántos creemos en esta mañana en Cristo? ¿Cuántos creemos en el sacrificio de Cristo en el Calvario? El que cree en mí, aunque muera físicamente, vivirá, porque Cristo lo levantará de los muertos. Oiga, qué promesa tan grande. San Juan 5:21 dice: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Y el verso 24 del mismo capítulo 5 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Ese más que está sin tilde es un pero ha pasado de muerte a vida. Aleluya. De algún modo las declaraciones de Cristo hacen ver que la vida eterna comienzan desde el momento en que creemos en Cristo para salvación. Y esa vida eterna no es interrumpida por la muerte física. Más bien, la muerte física nos lleva a la presencia del Señor, en donde esperamos la resurrección de nuestros cuerpos cuando Cristo regrese. La muerte física no puede extinguir la vida eterna.
La muerte física no puede extinguir, no puede acabar, no puede sepultar la vida eterna que Dios nos ha provisto. Me agrada lo que escribe el apóstol Pablo a los Corintios y se hace de esas preguntas retóricas bonitas. Él dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, pero gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Aquí Jesús revela su gloria con sus palabras, con la verdad. Él dice de algún modo: tú crees que hay un gran y glorioso día de resurrección que vendrá al final de este tiempo, cuando todos los creyentes serán resucitados corporalmente de la tumba. Tú tienes razón. Y he aquí el misterio: yo soy. Él le está diciendo a Marta: mira, Marta, eso que tú crees es verdad, pero mira, yo soy la llegada de ese día. Tú tal vez pensaste que ese día vendría con el Mesías. Pues yo soy el Mesías. El Mesías ha llegado. La resurrección y la vida está aquí. Soy yo. Y te estoy revelando mi poder y mi gloria porque les amo. Él le está diciendo a Marta y María de una manera específica: yo soy exactamente. Oiga, qué bonito esto que le voy a decir. Yo soy exactamente lo que Lázaro, que está muerto, necesita. Y Jesús le dice en esta mañana: yo soy. ¿Usted qué necesita en esta mañana? ¿Qué necesita usted en esta mañana? Porque aquí está la respuesta exacta a su necesidad. Aquí está lo que los bioquímicos llaman el concepto llave cerradura. Aquí está la llave exacta para esa hendidura que tiene usted. Aquí está la respuesta exacta para esa necesidad que usted tiene. Yo la desconozco. Yo desconozco de qué tiene necesidad en esta mañana, pero yo quiero decirle que Jesucristo es la personificación de la respuesta a su necesidad. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso es para Lázaro. Esas palabras son explícitas para el que está muerto. Él le está diciendo a Lázaro, que es el que está bien muerto, con 4 días de haberse muerto: hey Lázaro, yo vine a levantarte de los muertos. Y los que viven y creen en mí nunca más morirán. Eso era para Marta. Eso es para nosotros. Los que en esta mañana hemos creído en Cristo, Él nos está diciendo que los que vivimos y creemos en Él nunca más moriremos. Y ese texto termina haciéndole una pregunta que yo le hago a usted: ¿cree usted esto? No es solo afirmar. No es solo afirmar que es bonito el mensaje que escuchamos. No es solo teorizarlo y convertirlo solo en una formalidad. Es hacerlo real en nuestra vida. Es convertirlo en un modo, en una forma de pensamiento, en una estructura del comportamiento. Es aceptarlo y confiar en eso que hemos aceptado.
¿Sabe cuál es la única estadística veraz respecto de la vida? La muerte. La única estadística veraz respecto de la vida es la muerte. Ella le responde: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, ay Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Los comentaristas bíblicos dicen varias cosas para esto. Y es que, ¿por qué lloró Jesús? Hay quienes dicen que fue su ira al ver lo que el pecado había hecho, al ver lo que hacía la muerte. Pero hay otros que opinan que fueron sus sentimientos de emoción naturales en su humanidad, como consecuencia del amor que éste le profesaba a Lázaro. Pero a partir del verso 38 se muestra algo majestuoso, y es el poder de Cristo sobre la muerte. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: no te he dicho. Oiga, qué bueno que hoy nos hagamos esa pregunta a nosotros. ¿Cuántas veces Cristo nos ha dicho a nosotros: no crees lo que te he dicho, que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, te doy gracias por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dijo por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, 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 ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Si el texto tiene algo grandioso desde lo narrativo, es lo simple. El texto no se pone a dar aclaraciones acerca del cómo, ni da lugar a comentarios de Lázaro, a ver qué había ocurrido mientras él estaba esos 4 días muerto. Lo único que queda claro, y que ojalá nos quedara claro a todos en esta mañana, esta tarde, es que Jesús tiene poder para resucitar muertos. Esa es la gloria de Jesús. Jesús levantó a Lázaro porque Él es la resurrección. Él es la llegada en la historia de la renovación final y gloriosa de Dios sobre todas las cosas
incluyendo nuestros cuerpos. Tú y yo. Tú y yo. Un día, yo no sé cuándo, pero un día tú y yo seremos resucitados de los muertos. Un día tú y yo brillaremos como el sol en el reino de los cielos. Oh, cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. Aleluya. La muerte en terminologías cristianas es solo dormir. Así lo dijo Cristo. Él dijo: Lázaro está dormido, vamos a despertarlo, ¿cierto? Es un estado temporal que terminará por el llamado de Cristo a los suyos. Nuestro dolor es distinto al de aquellos que no tienen esperanza, pero no significa que no nos duela. Nuestro dolor sí es distinto, de veras es distinto. Nosotros aguardamos una esperanza bonita respecto a aquellos cercanos a nosotros o a quienes nosotros amamos que han muerto siendo fieles a Cristo. Y es que un día los veremos. Un día los veremos. Yo quisiera terminar diciendo esto. Cuando usted se enferma no necesita un libro de medicina. Usted necesita un médico. Cuando usted tiene un problema o un pleito judicial, usted no necesita un libro de leyes. Usted necesita un abogado. De la misma manera, frente a sus problemas actuales y a sus circunstancias, usted no necesita una amplia cátedra que logre exponer lo que usted vive o lo que usted siente. Usted necesita de alguien que logre sentir su dolor y sea capaz de responder a su necesidad. ¿Qué vas a hacer con Cristo en esta mañana? ¿Qué vas a hacer con Cristo en esta mañana? ¿Qué vas a hacer con lo que Él es? Si Cristo es capaz de enfrentar la muerte y vencerla, ¿qué le queda difícil a Cristo? ¿Qué le queda difícil a Cristo? ¿Qué va a hacer entonces usted con un Cristo que en esta mañana es la personificación de la respuesta a su necesidad y a su problema? Aquí en esta mañana, sin llenarnos de tanto emocionalismo que no me agrada tanto, yo quiero decirle que está Cristo. Y si aquí está Cristo, en esta mañana puede ocurrir un milagro. Si aquí está Cristo en esta mañana, su enfermedad puede ser sanada. Su problema puede ser solucionado. Y vuelvo y le pregunto: ¿no te he dicho que si crees? ¿Quién cree en esta mañana? Yo solo quiero preguntar: ¿quién cree en esta mañana y viene a decirle a Cristo, el que es la personificación de la respuesta a su necesidad, que en esta mañana Él se haga efectivo en su vida? Yo quiero abrir